excepto que te hayas ido a vivir últimamente a otra ciudad. Me imagino que esto no es opinable, ¿no? No sé, yo cada vez que veo una grúa me hago una foto, vamos, es que no se ha construido absolutamente nada. Yo digo, no prejuzgo intenciones, lo que está claro es que erróneamente, primero, se ha cargado de infraestructuras los ámbitos, es imposible desarrollar pues ámbitos conocidos por todos, Plaza de España, Orillamar o cualquier otro sitio, cuando antes de poner el primer ladrillo tienes que enterrar 30 millones de euros en la situación que hemos intentado explicar ahora mismo a los que nos ven, ¿no? En esa situación es imposible, antes de que tengas un dinero de entrada, un solo euro de entrada, tienes que meter 30 millones de euros para soterrar el vial, para hacer no sé qué, y aún encima te cargan con un porcentaje elevadísimo de vivienda de protección oficial que, como auguramos, ha ido a menos, no solamente ha ido a menos, sino tiende clarísimamente a desaparecer. Habrá que modificar el concepto, ya lo digo también a nivel estatal, esto no es imputable al Concello, ¿no? A nivel estatal es un concepto trasnochado, en Galicia ya no digamos, ¿no? Porque ahora encima el módulo de protección oficial en Galicia se vende en el 80% del territorio gallego, se vende por debajo del precio del módulo, es decir, no hay nada más irreal, por lo tanto, que esa cuestión de módulo que se determina en Madrid y que desconoce también nuevamente la realidad con la que vivimos, sino que es que aún encima esa vivienda en la cual ni siquiera puedes aportarle la subida de precio que tiene el transcurso del tiempo, porque la última legislación aplicada a la vivienda de protección le da a la vivienda de protección es de por vida. Por lo tanto, eso, y en todo caso que se haga vivienda social, y para eso tenemos a las administraciones, ¿no? Bueno, sobre el plan Seral, yo opino lo siguiente. En primer lugar, fue un planeamiento que tuvo la tremenda mala suerte de ser aprobado en el peor momento. En el peor momento. Porque se aprobó en el 2008, un año en el cual ya se empezaba a vislumbrar, ya la gente estaba mosqueada. Ya se veía que efectivamente estaban pasando cosas malas. Yo estuve... Pero todavía no se conocían las dimensiones, no se conocían lo que iba a venir no se podía después. prever. Claro. Se sabía que había marejada, pero no sabía si era marejadilla de fondo, si era un huracán en toda regla, como al final fue. No se reconocía, era el tiempo del buenismo, recordáis, en el de yo más. Si la legislación establece 20% de protección, yo 43%. ¿Por qué? Porque voy de sobrado. Entonces, eso voy ahora un poquitín también a lo que comenta Javier, que podemos estar de acuerdo, aunque de diferente manera, ¿no? Yo recuerdo, aparte Javier también estaba, el estudio económico financiero del Plan Seral se presentó al público en general en el rectorado el mismo año 2008, estábamos los dos por allí, y yo recuerdo perfectamente, creo que era consultora galega, y como decía, tenían sus estadísticas y sus datos de precios. 2 personas catalanas contratadas por consultora galega, para hacer bases de datos sacadas, entiendo que muy rigurosas, con una estimación de cuánto podía bajar el precio de la vivienda, dando que estábamos en una etapa de desaceleración. 4.000 euros de precio medio en Alcabre, por ejemplo, ¿no? Como criterio para compensar después con infraestructuras. 4.000 euros metro cuadrado, 5.500 en Rosalía de Castro. Creo que ahora no se vende a 2.000 y pico, ¿no? Creo que se estimaban unos descensos en torno al 10 o 10 y pico % más o menos sobre los precios actuales, en base a esa crisis que se veía venir. Bien, ¿qué ocurre? Todo lo que vino después desbordó por completo el instrumento. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos ahora ante una situación que ha cambiado de una manera radical. Yo quiero creer, seguro que Javier, estoy seguro que discrepa conmigo, pero quiero creer que el plan hubiera podido ser viable con eso, en los términos que estaba redactado, si las circunstancias económicas no hubieran cambiado. Pero ante esta tremenda debacle que se ha producido, ¿con qué nos encontramos? Pues con un instrumento de planeamiento que yo creo que es bueno que Vigo lo tenga, porque muchos otros municipios no lo tienen, y es un punto de partida, que es una garantía jurídica. El plan, creo que jurídicamente ya pocas personas pueden decir que no sea viable. Ahora falta algo muy importante, que sea viable económicamente. Y yo creo que es ahí donde conectamos. Las circunstancias han cambiado radicalmente. El plan tiene que ser un instrumento flexible. Y yo estoy seguro de que las administraciones públicas responsables asumirán en su momento el desarrollo de las tareas necesarias para adaptar el plan a la actual realidad. O sea, que habrá que modificarlo. Yo entiendo que de alguna manera hay que ajustar el planeamiento para que sea viable económicamente. Para que sea viable económicamente. Luego también, sobre el plan, y ahí es un tema que a lo mejor Javier está más informado que yo, a ver qué pasa con todas las empresas que han tenido, por desgracia, que entregar sus suelos de desarrollo
en base a quiebras. Alguna creo que hay. Muchas. A ver, eso va a crear un desajuste brutal en el mercado, porque quien compre esos suelos para desarrollarlos sí que se puede encontrar. Los ha comprado además a un precio irrisorio. Claro, se puede encontrar en unas condiciones de una competencia brutal con quien haya aguantado esos suelos. ¿Entiendes? Entonces, la situación ahora mismo se pone preocupantemente interesante. Yo preveo, y esto sí que es una, en fin, barra libre de decir lo que se piensa, yo creo que esos suelos van a pasar por 2 o 3 manos, yo creo, antes de ponerse nuevamente en el mercado. Yo creo que esas 2 o 3 manos ya se encargarán de sacar la rentabilidad suficiente. De volver a sacar el precio competitivo con el que efectivamente, si no sería un dramón. José Antonio ha diagnosticado perfectamente lo que podría ser una situación posible de auténtico drama. Es decir, aquel que ha tenido el coraje de poder aguantar un suelo durante todo este tiempo, aguantando la financiación que hubiera tenido con él, al final vería que hoy he aguantado un suelo para que ahora me vengan alguien a sacarlo pegado. Muchas veces además seguramente lo habrán aguantado porque poco remedio le quedaba. No, hay gente, aunque no parezca, que cree en esta cosa que se llama empresa, proyecto empresarial, y hay gente que lo ha mantenido simplemente porque dentro de esa operación ha metido muchos esfuerzos y muchos sacrificios. Invirtiendo dinero propio. No, e iso pouco máis que decir, no sentido de que efectivamente o plan foi elaborado despois dun largo proceso, ademais non foi curto porque tuvo varios momentos de arranque, parada, con unha corporación, con outra. Eu creo que cumpliu un dos papeles fundamentais que ten que, ou que debería ou ten que cumplir calquer plan, que é ordenar e que haya un regulamento e reglas de xogas que todo o mundo sabe que se ten que someter. Pero a outra parte, que a facelo viable desde o punto de vista económico, claro, foi feito para un tempo de maior expansión do sector que non se corresponde para nada. Entón, aí, como en todo, ou en casi todo, cando falamos da construción, o referente primeiro principal é o económico, non? Entón, facelo viable económicamente é o que está por facer, e eu creo que, se se quere que teña efectividade práctica, pasa por que todas as partes interesadas, non? A proposta, evidentemente, a iniciativa do Concello, que é quen teria que tomar a iniciativa, ver se é viable con outros parámetros a hora de ser rentable económicamente, senón vai ser un proxecto ben elaborado, pero que na práctica non ten utilidade ninguna por moito tempo seguramente, se non se fan correccións que se adapten ás circunstancias concretas de cada momento. Eu non digo que tampouco sean as correccións que haya que facer definitivas, pero polo menos adaptadas a cada momento en función da marcha da economía. Bueno, pero veis posible que ocurra ese cambio. Yo no sé si incluso vosotros, como sector de la construcción, en algún momento se le ha planteado al ayuntamiento esta necesidad. Tú ya sé que poco hablas con el ayuntamiento, Javier. José Antonio, tal vez vosotros desde APEC podéis tener una línea, tal vez no más directa, pero sí más segura con el alcalde, o mejor hablamos todos, a lo mejor hablan más claro. No, vamos a ver. ¿Sois optimistas de cara a que eso pueda llegar a ocurrir? Yo creo que... ¿O creéis que va a ser la propia necesidad la que al final...? Es inevitable que ocurra. Si no, una parálisis... Es inevitable que ocurra, porque a ningún responsable público le gusta tener un instrumento. Hasta ahora ha habido razones más que de sobra para que el plan no se desarrollara. Ha habido razones más que de sobra, y eran razones de que estábamos metidos. O sea, es que no se construía ni en Vigo, ni en Madrid, ni en Valencia, en ningún sitio, porque nadie estaba loco para construir en plena crisis. Vale. Ahora la situación empieza a cambiar, y volvemos a lo que antes decía Javier. Quien quiera tener una casa, no es algo que se encarga de hoy y lo tienes mañana o lo tienes dentro de un mes, no. Tienen que pasar 2, 3, 4 años. 4 años. Entonces, bueno, la necesidad va a empezar a surgir. Y yo creo que los responsables del ayuntamiento pues son suficientemente inteligentes y hábiles como para darse cuenta, y de hecho a mí me consta que ya en esa línea poco a poco se está trabajando. Corrígeme si me equivoco, Javier, que tú estás más al tanto, pero yo creo que se hicieron modificaciones en el barrio del Cura. En el barrio del Cura se hicieron algunas modificaciones para hacer el desarrollo un poquito más viable, se redujeron cargas. Esa es la línea. Esa es la línea. Y actuar ámbito por ámbito y desde luego continuar construyendo Vigo, que es lo que a todos nos interesa. Bueno, desde luego lo que sí para terminar, claro que lo deseable es esa flexibilidad, porque si no sería imposible viabilizar el plan. Sean, nada más, para terminar, si quieres concluir.
No, a ver, que efectivamente estuvo moi centrado o debate no tema da edificación, como non podía ser de outra maneira, estando a Pruin aquí representado en esta mesa e APEC, pero un pouco que eu dicía ao principio, que construcción non só é edificación, non? É infraestructura, e que nos entendemos que para arrancar será importante non pola dimensión, sino pola creación, pola xeneración de postos de traballo. Habría que empezar a falar posiblemente de rehabilitación e de reforma. Efectivamente, se lanzas esta idea, pode parecer que eso quedaría pouco marxen para arrancar tal como está o sector da construcción, pero os que estamos no sector sabemos que eso xeneraría moito posto de traballo e especializado. Entón, para arrancar, nos entendemos que lanzaríamos un mensaxe de que, e iso estaría moito máis, isto depende moito e está moito na man da administración autonómica, de que botar a andar plans potentes de rehabilitación e reforma de todo tipo, ¿no? Bueno, pues esperemos que de entrada que se cumplan las previsiones que nos decía José Antonio. Este año estabilización, me vale, y el año que viene inicio de recuperación. Lo veremos, lo volveremos a tratar en esta mesa a la que estáis los tres invitados. Muchísimas gracias por acercaros hasta Vigo a Debate. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en 7 días aquí en Localia Vigo.